Reencuentro, tenemos que hablar. Si en su unidad de medicina familiar, clínica u hospital del IMSS no tienen medicinas, no se preocupen, ya vienen en camino, porque lo que sí hicimos fue pagárselas desde hace años a Aldo Díaz, empresario que le vende medicinas a México desde hace también muchos años. Por lo que si ya está pagado, pues ya solo estamos esperando a que lleguen, ¿no? Pero hablando de medicinas, hay una nueva pandemia. Pero esta pandemia es dentro de la Cuarta Transformación, porque a pesar de las instrucciones de la presidenta de Luisa María Alcalde, algunos le siguieron a Melissa Cornejo y se van a reír cuando vean quién es. Y a pesar de que la presidenta los cayó, le siguieron. Y el que quiso aplicar la misma fue el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pero se la aplicó a todo Puebla porque promovió una reforma que a ustedes también los va a dejar callados. No te olvides de dar like, suscribirte y comentar si tú crees que van a aplicar la ley Mordaza en todo el país. Contrapropuesta. Temporada 4, episodio 20. Ley Mordaza en Crema Poblana, Vis a Vis y el Cártel del Águila Verde. Cuando las cosas se ponen feas, algunos toman bandos y otros tomamos precauciones, pero cada uno de nuestros lados tiene personas y la realidad de esas personas es única y diferente a la del otro, y por eso no podemos ver las cosas de la misma forma. En Reencuentro decidimos hacer Contrapropuesta, un podcast con la visión ciudadana de las cosas que no están tan mal y una dura crítica a las cosas que no están tan bien o que de plano no están nada bien. Y por eso, este medio lo hacemos ciudadanos que, como tú, buscamos ver las cosas desde su justa dimensión, sin lados, sin ideologías y sin que nos digan qué decir o qué pensar. Por lo que los invito a formar aquí una nueva opinión ciudadana de lo que nos dicen que pasa en México y en el mundo, pero tomando en cuenta lo que vivimos y lo que vemos todos los días. Yo soy Rafa Acevedo y los invito a que se queden hasta el final de este episodio 20 de la temporada 4 de Contrapropuesta, que es una producción de Reencuentro, un medio 100% ciudadano y 100% plural, donde expresamos lo que pensamos y a veces, como no todo es política, nos reencontramos en espacios que creamos para coincidir como personas, como ciudadanos y como mexicanos, pero siempre reconstruyendo como sociedad lo que los pinches políticos corrientes de todos los lados, partidos, ideologías y de todas las épocas nos han quitado. Y esto es la confianza en nosotros mismos como ciudadanos. Hoy es martes y los martes grabamos Contrapropuesta. Luego, nuestra productora, Monse Chávez, @MonseChávez_G, le echa unos polvos mágicos al episodio para que, además de estrenarlo en video en YouTube y Spotify, y en audio en YouTube Music, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast, lo estrenemos en vivo este viernes a las 6 de la tarde en mi cuenta, en TikTok también, que es @RAcebedom. Al terminar, se arma la mesa ciudadana con los que se alcancen a subir al panel en TikTok para que hablemos sobre los temas que tratamos en este episodio. Y los invito porque, aunque estemos de acuerdo en algo o en nada, tenemos que hablar. Y tenemos que hablar si queremos una nueva nación de ciudadanos libres, seguros y sanos. Si todo sale técnicamente bien, cuando estrenemos este episodio de Contrapropuesta será viernes 20 de junio de 2025 y por lo tanto nos quedarían 195 días del año, mientras que a la presidenta Claudia Sheinbaum le quedan únicamente 1930 días para poner en orden la primaria Mártires de la Transformación para que los alumnos no se les sigan yendo de pinta. Quédense hasta el final para los anuncios parroquiales y suscríbanse a este canal. Denle like al episodio y sobre todo compartan nuestro contenido con su familia y amigos por WhatsApp, porque así, además de ser más y más ciudadanos, nos ayudas a mantener nuestra libertad editorial y mientras se pueda, esperemos, vámonos a la información. Primera nota. Ley Mordaza en salsa poblana y un toque de Guardia Nacional. Ciudadanos, esta primera nota la que yo titulé Ley Mordaza en salsa poblana y un toque de Guardia Nacional. Muchos ya sabemos, porque nos ha pasado o porque nos han contado, que cuando solicitas la visa para los Estados Unidos te checan redes sociales. Y ya hablaremos de que en realidad sí checan redes sociales. Pero este no solo es el caso de Estados Unidos, es decir, que les chequen las redes, porque también las van a revisar en Puebla. Pero si no las van a revisar, y estoy exagerando, ahora van a poder pasar una temporada en uno de los famosísimos resorts all inclusive de Puebla de la cadena Cerezo, porque al Gober, más bien,
se le hizo buena idea presentar una iniciativa para castigar con cárcel y multas a quien ose insultar a otro en redes sociales, y les voy a leer el artículo del Código Penal Ciudadanos, el Código Penal de Puebla, y luego se los voy a explicar. Artículo 480. Comete el delito de ciberasedio a quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. ¿Cómo les quedó el ojo, ciudadanos? De ese tamaño la tiene el gobernador de Puebla. Y si ustedes viven en Puebla, ya no van a poder portarse como siempre. Van a tener que peinarse de raya en medio y sacar sus mejores frases sin insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona. Porque si lo hacen lo suficiente como para causarle un daño físico o emocional, y esto lo determina un perito, ustedes van a ir a la cárcel y tendrán que pagar una multa bastante gordita. Para que ustedes se puedan dar cuenta si se encuadran en alguno de los supuestos anteriores, va a ser necesario que consulten un diccionario antes de publicar cualquier cosa para pegarle al que los estafó en el marketplace y los dejó esperando en una plaza con otras 500 personas por una palomera de Lilo y Stitch. Oye, productora, qué bruta la chava que se las vendió a 500, ¿no? Y esto pasa, mis queridos ciudadanos, pues el gobernador de Puebla tuvo a bien mandar una iniciativa al Congreso del Estado con mayor IQ per cápita, para que cualquier persona que cumpla con los supuestos del artículo que les leí pueda ser denunciada por otra que sienta agravio de esto. Como siempre, les digo, las palabras no son inocentes, y la propuesta, la cual fue aprobada en su mayoría, deja muchísimas cosas a la ambigüedad, pues solamente con la palabra insulto tenemos para entretener al Ministerio Público un rato, pues lo que para uno puede ser un insulto, para otro, pues incluso un tema cultural o de otra índole, y sin embargo esto mismo sucede con la palabra agravio, pues no podemos definir un agravio de un insulto. Y es por eso que les digo que si ustedes tienen alma de troll, compren un buen diccionario antes de seguir con sus actividades de ciberbullying. A estos ciudadanos se le llama taxatividad. Y no se me espanten, no se trata ni de impuestos ni de taxidermia. Hablamos de la exigencia en que las leyes y sobre todo las penales describan exactamente y sin lugar a interpretaciones las conductas prohibidas y las penas correspondientes para que no haya precisamente injusticias o penas severas por la pobrísima descripción de una conducta por parte de los legisladores. Y quienes se encargaban de hacer estos ajustes, adivinen quiénes son. Exactamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora que tenemos una corte llenita de pura gente del señor 4T, pues Dios los libre, ciudadanos, de que los demande un Noroña, un Yunes o un Armiento. En la reforma también se incluyen delitos como la usurpación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico, hacking y grooming. La pena por el ciberasedio es de 11 meses a 3 años de prisión y las multas van de 50 a 350 días del valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir, van de 5,657 pesos a 39,599 pesos. Las penas se agravan en 1 o 2 terceras partes en caso de que la víctima sea menor de edad, y la ley entró en vigor este sábado 14 de junio, así que cuidado con los cibernautas de Puebla. Y quiero decirles también que tengan cuidado ustedes que están en otros estados e insultan a un poblano, porque si a ustedes se les había ocurrido que ahora les van a poder decir lo que sea a los poblanos, pues tengan cuidado porque los poblanos pueden denunciarlos y pueden enviar a agentes por ustedes en colaboración con la fiscalía de su estado. Así es que no se me confíen. Y si ustedes quieren denunciar a un poblano por este delito, tendrán que ir a Puebla a denunciarlo. Así que, mi querido Momox, creo que ya te metieron en aprietos. ¿Será este el final del señor Momox? Para quienes no entendieron la referencia o no saben quién es este personaje, vayan a los videos de Rob Papersheet o Rob Paperclips y busquen al abogario de TikTok. La organización Artículo 19 y varios periodistas del estado consideraron que esta reforma es un riesgo para la libertad de expresión, ya que el ejercicio de este derecho incluye discursos que pueden ofender o pueden insultar.
y chequen el comunicado que sacaron los legisladores de Puebla. Ya sabemos de qué partido, ¿verdad? Porque recibieron injurias por la aprobación de esta ley y aquí les dejo un fragmento. Pero no vamos a permitir que desde la cobardía del anonimato que ampara una cuenta falsa como muchas de las que hoy circulan en la web, se mantenga el intento de dañar la imagen de los diputados y las diputadas del honorable Congreso del Estado con infundios y ofensas. Quienes sí hablamos de frente a la ciudadanía, exigimos respeto. No más violencia o agresiones desde un perfil falso que transgrede la vida privada de los y las representantes populares. Y a mí se me salieron las lágrimas de leer esto. Quienes firmaron este comunicado fueron los diputados de Morena, Partido del Trabajo, los del Partido Verde, el coordinador del Grupo Legislativo de Fuerza por México, que solo tiene un diputado, o sea, el propio coordinador legislativo de la bancada, y su homólogo de Nueva Alianza, que también es el coordinador y único integrante de su bancada. Y luego el gobernador tuvo a bien convocar a un foro con la ley ya aprobada y entrada en vigor. Y miren un fragmento de lo que publicó. Establecer foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y colegios de abogados para analizar la ley de ciberseguridad en lo correspondiente al ciberacoso. Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Como dice Denise Dresser, el chiste se cuenta solo, ¿no? Y si ustedes no quieren creer que esta ley se trata de un claro golpe a la libertad de expresión, esta reforma se da en un contexto de una polémica por una cuenta anónima de ex que se llama Aldea Poblana y pues quienes han emitido constantes y duras críticas a funcionarios de la administración poblana. El año pasado, un angelito poblano, Pipopes les dicen a los seres como él, presentó la iniciativa y este angelito se llama José Luis García Parra, quien ahora es el coordinador del gabinete del gobernador, lo que evidentemente lo pone en una posición donde presionar por la aprobación de esta ley pues no se hubiera logrado sin el mismísimo gobernador. Y no solo eso, sino que lleva el sello característico de la Cuarta Transformación. Fue aprobada en Fast Track y por eso entró en vigor el sábado y ahora el gobernador, para curarse un poco en salud, que no lo logra, convoca a foros de análisis. Así están las cosas con el magnífico y distinguido gobernador de Puebla, don Alejandro Armenta, señor de las semitas y Tlatoani y de Cholula, pero esto no acaba aquí, porque Ciudadanos, pues ahora resulta que está en discusión una reforma a la ley de la Guardia Nacional, donde la Guardia Nacional va a poder hacer labores de espionaje o de investigación o de lo que decía López Obrador, que era pues investigar justamente, ¿no? Nada más enterarse de ciertas cosas que no era espionaje. Bueno, pues ahora la Guardia Nacional, la ley que mandó la propia presidenta Claudia Sheinbaum, están buscando aprobar que solamente con la orden de un juez se puedan intervenir teléfonos, se pueda hacer de todo lo que ustedes ya saben, intervenir computadoras, todo lo que se puede hacer. Es decir, ahora la policía cibernética también los va a poder intervenir a ustedes. Así es que, pues cuídense, porque por un lado tenemos el asunto de Armenta, que manda al Congreso esta ley, bueno, que no fue Armenta, más bien Armenta la empujó, pero bueno, pues al final él es el gobernador, sino su lacayo, José Luis, o no sé cómo se llame, que ahora resulta que se aprueba, y se aprueba como siempre se aprueban las cosas en Morena, en Fast Track. Ahora les digo, la Guardia Nacional del otro lado va a ir y les va a decir, oiga, le va a decir un juez, oiga, pues creemos que hay comisión de delito en lo que está en la actividad de esta persona, sea quien sea, y el juez va a emitir una orden que le permite a la Guardia Nacional intervenir sus llamadas, sus redes sociales, sus computadoras y todo eso. Eso va para allá, y ya habíamos hablado de eso hace un año y cacho, más o menos, no en este espacio, pero sí lo hemos venido platicando. Y por otro lado estamos viendo cómo se aprueban leyes de expropiación de bienes que no están ocupados, y entonces empezamos a ver, hoy en la mañana en las portadas salió la nota, hoy martes 17, salió la nota, no recuerdo en qué periódico, sobre que
quienes hayan invadido o no hayan pagado sus créditos Infonavit, bueno, pues van a reestructurar y ahora sí van a pagar una renta. Entonces, si ustedes invadieron casas del Infonavit que aparentemente no tenían dueño, o el dueño quién sabe dónde ande, pues ahora van a tener la opción de poder pagar, ¿no? O sea, la propiedad privada cada vez se hace más para atrás con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Vean lo que pasó en Campeche, vean la ley Mara en Quintana Roo. Ciudadanos, si ustedes no se han querido dar cuenta de que a cuentagotas nos han ido quitando libertades, de que nos han ido encerrando en una cajita y de que nos están poniendo un número, porque ahora también, otra cosa, los datos biométricos de todos ya están siendo casi obligatorios con el nuevo CURP. ¿Hasta dónde quieren llegar por tenernos bajo control? Y todo esto es parte del plan C. Esto es el plan C. Ya no hay poder judicial que nos ampare de acuerdo a lo que es algo justo, sino de acuerdo a los intereses o del juez, o del magistrado, o del ministro, o de sus amigos, o de su círculo, o de quien le pague. Ya no tenemos ahorita libertad de hacer ciertas cosas. Los poblanos ya o nos demandan o los demandamos. Pero más que por los poblanos, esto se hizo para que no pueda haber críticas al gobernador ante todo lo que está pasando. Por eso les dije, esto se da en el contexto de una molestia del gabinete, porque hay una cuenta que se llama Aldea Poblana que los ha estado criticando. Pero dicen que no es para darle en la madre a la libertad de expresión. No, eso no es para eso. Entonces, por eso justamente tantas veces les decimos, ciudadanos, por favor denos like, por favor compártanos. Ni Monse, ni yo, ni ninguno del equipo de Recuento queremos hacernos famosos porque sí. Digo, entre más nos conozcan y que chequen con lo que decimos estaría increíble. Sin embargo, aquí lo importante es que podamos proteger la libertad de expresión y la línea editorial que tenemos. Nosotros les damos nuestra palabra que nunca vamos a vender nuestra línea editorial. Eso es un hecho. Excepto a lo que sea ciudadano y excepto a lo que sea nuestro, de la gente, de la nación. Pero ustedes hagan también su parte. Compártanos, recomiéndenos, búsquenos. Tratamos de contestarles a todos. Y el chiste es que esto tiene que protegernos como equipo ante cosas como las que están pasando en Puebla. Y piénsenlo, ciudadanos, con lo que decimos aquí en Contrapropuesta o con lo que decimos en las portadas, si mañana nos ofende algo que leamos en las portadas, o se nos va algo que no le guste al gobernador o a un diputado de Puebla o a un senador de Puebla o lo que sea, pues en un par de días tendríamos aquí en nuestras puertas tocándonos a policías poblanos. Y como siempre les digo y seguiré diciendo, ayúdenos a mantener nuestra libertad editorial y denle like y compartan este episodio para poder seguir diciendo lo que pensamos en tanto la nueva corte entra en funciones y nos extienden la cortesía al resto de los 31 estados. Ciudadanos, para esta segunda nota vamos a traer un invitado muy especial. Y bueno, más que especial, se nos metió a la toma y quiero presentárselos porque este es mi amigo, el pinche bote. Segunda nota. Estaríamos mejor sin visa. Ciudadanos, esta segunda nota a la que yo titulé Estaríamos mejor sin visa. A Marina del Pilar y a su consorte se las quitaron, pero Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena, le metió su visa, que no tenía, por el túnel del tiempo al vicecanciller Christopher Landó. Y es que la semana pasada, mientras se daban las protestas en Los Ángeles, a Melissa se le ocurrió, llena de orgullo morenístico, publicar un tuit que decía lo siguiente: van a quitar visas a quienes viva la raza y métanse mi visa por el... Pero estuvo mejor lo que contestó el vicecanciller de Estados Unidos, y aquí se los digo. Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te haré sorprender lo que me contestaron, que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Qué fácil hablar de tu desprecio hacia mi visa en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público, entre paréntesis, focáis, de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país.
Atentamente, Christopher Landó, vicecanciller de los Estados Unidos de América. Acto seguido, nuestra valiente heroína personificada en Juan Escutia, envuelto en la bandera, volvió privadas sus cuentas de X y de Instagram. Por el perfil de Melissa no se preocupen, no sabemos nada de ella y no vale la pena buscar algo más relevante que ser aspirante a diputada local que no logró y que tuvo una gran presencia en X. Y ante las vulgares declaraciones de Melissa, como las calificó el vicecanciller de Estados Unidos, la que tuvo que salir a tratar de parar la fuga fue Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien dijo que las expresiones de Melissa Cornejo no representaban la postura del movimiento y dijo también que su partido no promueve ni promoverá actos de violencia y valdría la pena que esto también se lo dijera a la presidenta con A de Aquí nadie me hace caso. Ya ven que Kristi Noem piensa que ella incitó las protestas en Los Ángeles. Y así llamó a la militancia para conducirse con responsabilidad y prudencia tras las consecuencias de la publicación de Melissa y también le faltó hablar con Oroña para que ya de una vez por todas se serene. Lo gacho es que el deslinde del partido fue unilateral, según lo dijo la propia Cornejo en un podcast, pues aún conserva sus credenciales del partido y que su salida de la decidirá de manera racional y no impulsiva. Además, Melissa dijo que va a moderar su lenguaje, pero no el fondo, pues al momento en que hizo estas declaraciones sentía dolor e impotencia sobre la situación de los migrantes. Ojalá así hubieran defendido el Poder Judicial. Y como no pueden tragársela y callársela, esta militante y consejera nacional del partido Guinda acusó al gobierno más poderoso del mundo de castigarla por ejercer su opinión y confirmó que no tiene intención de renovar su visa. Y de todas formas, Juan te llamas. Y quiero leerles completa la declaración de Melissa en este podcast, pues es digna de un Oscar. Yo entiendo que esta situación es muchísimo más grande que Luisa, que yo, que el partido. De verdad entiendo que estoy inmersa en una coyuntura violenta, nefasta y que me tocó ser yo la carne de cañón. Sin embargo, pues no comparto las formas. No comparto esto que sucedió. Lo entiendo, pero yo no lo hubiera hecho. Respecto a qué voy a hacer con Morena, me gustaría decir que de momento el deslinde entre el partido y yo es unilateral. Yo aquí estoy. Tengo todavía mis credenciales y mis gafetes. En el momento en el que lo decida, si es que decido no continuar, poner una pausa, ver qué hago, lo diré. Me siento triste. Sin embargo, tengo plena conciencia de que el partido es muy grande, muy diverso. Sé que hay gente muy valiosa. Me han dado un respaldo y un cariño que no pensé que fuera a recibir, francamente. Esta decisión no la he tomado porque a pesar de la imagen que se intenta dar de mí, de que soy rabiosa, loca, enfurecida, violenta, soy una mujer profundamente racional. De mí nunca verán una decisión arrebatada. Es que esto es como cuando le dices al niño, ya cállate, y te responde, ya me callé, y tú le vuelves a decir, ya cállate, ya me callé, y así, ¿no? Y creo que tienen problemas los morenistas para seguir instrucciones, ¿no? ¿Deberían seguir instrucciones? Porque la presidenta se unió a Luisa María Alcalde y pidió que ya se dejara de hacer política en redes sociales y empezaran a hacer trabajo de territorio. Pero alguien que sí no tuvo abuela con lo que hizo fue el monero Rafael Pineda Rapé, quien de plano subió fotos a X de su visa hecha añicos y calificando en el tuit a Christopher Landó como fascista después de que le revocara la visa a Melissa Cornejo. Y pues también calificó a Landó como vulgar y solicitó que le retiraran la visa. Y chequen esto, este señor es un vulgar fascista. Favor de cancelar la mía también. Ese fue su tuit. Y por supuesto alguien tenía que reaccionar a este tremendo tuitazo y quien lo hizo fue el comunicador o cómico Chumel Torres, quien le escribió esto. ¿Rompiendo la visa vencida? No, pues rómpete la credencial de Blockbuster de una vez, mi Che Guevara. Ese estuvo bueno su tweet. La verdad estuvo bueno su tweet. Pero ciudadanos, como siempre, esto no se acaba aquí, porque de todas las reacciones
esta fue la que nos dio más risa por el grado de cinismo, y no podía dejar de ser de uno de los renacuajos del expresidente López Obrador. Resulta que el renacuajito mayor, espero que no viva en Puebla, por supuesto, escribió en X lo siguiente: el señor Christopher Landó, cuando estuvo en México, fue un embajador simpático, cercano, que se tomaba selfies en pueblos mágicos. Hoy, como vicecanciller, arremete contra una ciudadana sin cargo público solo por opinar. Lamentable. Apoyo y un abrazo para Melissa. Se sintió soñada, yo creo, Melissa, con esto, me cae. Y digo, si Chumel reaccionó a lo que dijo el monero Rapé, quien reaccionó a lo que dijo José Mamón fue ni más ni menos que Cayo de Hacha. Pero no creo que por bueno, sino para tratar de subirse a un trend que le siguió el propio Pepe Moncho. Y es que Cayo de Hacha dijo esto en Twitter: por favor, respeten a la presidenta Claudia Sheinbaum y dejen de hacer política en X. No son cualquier ciudadano, son hijos de un expresidente. Sean responsables y dejen de hacerle daño a nuestros paisanos solo porque no pueden controlar su necesidad de atención en redes. Por supuesto, Pepe Monchas, más rápido que un chanchito tratando de ser atrapado en rodeo, le contestó con este pergamino: faltarle al respeto a Claudia Sheinbaum, la mejor presidenta del mundo, jamás. La admiro, la respaldo y la defiendo. Tienes razón, Cayo de Hacha, es un honor ser hijo de Obrador. ¿Hacerle daño a nuestras hermanas y hermanos migrantes por manifestarme en su defensa? Lo mínimo que merecen es que nos manifestemos cuando los atacan o los persiguen sin razón. ¿Necesidad de atención en redes? Solo disfruto expresar mi opinión en esta red social que, como a muchos, me ha acompañado y enseñado desde sus inicios. X, con todo y sus defectos, es una plataforma importante de conocimiento y aprendizaje. Yo creo, mi querido Pepe Moncho, que es preciso que vayas a Chiapas a hablar con tu papá, porque resulta que fue justo él quien fue parte de la aceleración y aumento de la situación migratoria como la conocemos en este país hasta hoy, incluso hasta el punto en que actualmente se encuentra. Por lo que si tanto te preocupa la situación migratoria o de los migrantes, corre, ve y dile a tu papi que le diga a la mejor presidenta del mundo que por favor pare de alguna manera el problema que tu papi provocó. Por lo que yo te contesto a ti: uf, pues qué honor, ¿no? Por otra parte, mi querido José Ramón, decir las cosas como las dice tu papá no te garantiza que la gente te crea intelectual. ¿Me explico, mi estimado Fuchicaca? O incluso te crea comprometido con una causa. X no te acompaña ni te enseña. X es el único espacio donde alguien te tira un lazo, porque tú y yo sabemos que la realidad es que no tienes las opiniones más brillantes, y me sorprende que tengas tan buena ortografía y puntuación tan rápido. O, siguiendo el ejemplo de tu papá, ¿le pides a alguien que escriba por ti? Ahora bien, que no se te olvide, mi querido Moncho, que Estados Unidos te tuvo un ratito para que te borraras tantito de quién sabe qué cosa que habrás hecho, angelito del Señor. Y ahora que la administración cambia, te regresas a México, we don't know why. Guiño, guiño. Justo cuando deberías estar viviendo allá. Pero tú, tu familia y casi todos los mexicanos sabemos en qué lugar y por qué. Y también sabemos que ese lugar en donde deberías vivir en Estados Unidos también te puede acompañar mucho tiempo. Es más, también termina con ex, como ADX Florence, por ejemplo. Y bien, ciudadanos, pues así la situación de nuestros políticos, que son muy hablantines para decir ciertas cosas, y a la hora de la hora pues nada más se les ocurre romper sus visas ya vencidas, o en todo caso no tenerlas y poder hablar como dice el vicecanciller Landó. Está muy mal y por supuesto que muy vulgar su dicho en X. Sin embargo, todo esto viene de una situación de la que debemos ser bastante sensibles, y es la situación de las redadas y de todo lo que está pasando en Los Ángeles junto con la represión a las manifestaciones. Vaya, hemos visto casos en las portadas de jóvenes que se han tenido que graduar sin la presencia de sus papás. Hemos visto
que también ya empieza a fallar el tema de los cultivos, ya empieza a fallar el tema de la hotelería, y ante esas fallas Donald Trump decidió pues nada más dejar a los migrantes, o sea, no hacer las redadas ni nada de eso, solamente en la industria hotelera y en la industria de la agricultura. ¿Por qué? Porque ya se le están poniendo al brinco. Sin embargo, nuestros hermanos mexicanos están allá protestando. Hay unos que han deportado con 20 y tantos años trabajando allá. Hemos visto reportajes, hemos visto testimonios, y la situación en Los Ángeles es complicada. Sin embargo, también no está bien que hagamos fiesta porque hay una persona subida en una patrulla destruyéndola y destruida la patrulla con una bandera de México, y hacer mofa de esto y hacer alarde y todo, porque sí, eso es apoyar la violencia. Y eso no está bien. La propia presidenta lo reconoció y dijo: la violencia no está bien. Vaya, con tantito que le movió al avispero con sus declaraciones, como ya lo vimos, pues vean lo que pasó. Digo, no es toda su culpa, pero pues sí fue un gran catalizador para que esto pasara. Y entonces vemos las imágenes de Los Ángeles, los toques de queda en el centro de Los Ángeles. Está muy complicada la situación como para que este par de chistositos vengan a poner ahí sus tweets haciéndose, discúlpenme la expresión, y lo voy a quitar en edición, pero haciéndose los y aventándole ahí pedo, así panzoneando, como luego les digo, panzoneando simbólicamente, por supuesto, al vicecanciller de los Estados Unidos. Y también me refiero a Rapé. Y también me refiero al monero Rapé. Y ellos de lo que no se dan cuenta, en su profunda ignorancia, en su furor, en este furor incesante que tienen, estúpido, están obcecados en a alguien hacérsela de pedo. A alguien, ¿no? ¿Para qué? Para congraciarse con el jefe político, para congraciarse con el papá, para congraciarse con la presidenta incluso, pero lejos de congraciarse, están dándole en la madre la relación bilateral. ¿Ya lo notaron? Y efectivamente, como dice Cayo de Hacha, que no comulgo nada con él, pero como dice Cayo de Hacha, ahí tienen la situación. No son cualquier personaje. José Ramón, eres el hijo del expresidente, no eres cualquier personaje. Y bueno, pues Dios no quiera te tengas que ir otra vez a Estados Unidos, porque pues ojalá no vayas a terminar en Israel, ya ves cómo están las cosas por allá, ¿no? Abusado con eso, mi querido Pepe Monchas. Y con esto, ciudadanos, pues vámonos a lo que sigue. Tercera nota: el cártel del Águila Verde. Ciudadanos, esta tercera nota a la que yo titulé El cártel del Águila Verde. Ciudadanos, originalmente esta nota se iba a llamar No le digas nada al yerno, y como todos ustedes saben, para que podamos entregarles cada semana la información de la que hablamos en este espacio, tenemos que hacer una investigación. Y esta investigación la hacemos en todos los medios y periódicos que nos acerquen lo más posible a una opinión acertada, pero sobre todo que los acerquemos a ustedes a una opinión vertida con objetividad y con la absoluta seguridad de que tenemos todos los elementos para verterla. Quise hablar de esta nota porque la productora me mandó un paquete de ideas para ponerlas en este episodio, y entre todo esto me mandó una columna de Mario Maldonado, quien ustedes ya saben que escribe para el Universal, y en la cual habla de un personaje llamado Aldo Díaz Pérez, personaje que es uno de los nuevos empresarios que han nacido desde que gobierna la Cuarta Transformación. De la investigación de notas que estaba haciendo, caigo en cuenta que esta columna de Mario Maldonado es parte de una serie de columnas que denuncian la corrupción en las compras del sector salud e instituciones como Liconza, IMSS Bienestar y ahora Etomedical. Y dentro de esta serie hay algo que toca Mario y que la periodista Lourdes Mendoza hizo ver en su columna para El Financiero, pero esta del 18 de octubre de 2023, y esta es el cártel del Águila Verde. En su columna, Lourdes Mendoza habla de que trabajadores del IMSS habrían revelado un presunto esquema de favoritismo en las compras, en las licitaciones multianuales, esto a través de la manipulación de firmas y documentos del IMSS. Según estos trabajadores, quienes pidieron el anonimato, se han falsificado firmas y alterado documentos para beneficiar a proveedores afines al entorno del actual director del IMSS, Zoe Robledo.
El Cártel del Águila, como fue denominado este grupo originario de Chiapas, habría operado bajo la protección de este funcionario y en el centro de todo, Nemesio Ponce, quien es coordinador de servicios indirectos y por supuesto también con participación de otros operadores como la senadora Sacil de León, Carla Espinosa y Adrián Méndez, quienes influyeron en el diseño técnico y de evaluación de los pliegos licitatorios, obviamente a modo. Los documentos internos que obtuvieron, según lo menciona Lourdes en esa columna de 2023, confirman irregularidades en licitaciones sobre artículos clave. Por ejemplo, 12.453 millones de pesos en pruebas de laboratorio y 6.000 millones de pesos en anestesia, lo cual es adjudicado al grupo de empresas que dirige este presunto cártel, y lo peor es que esto fue en 2023. Hoy Zoe Robledo es nuevamente director del IMSS, lo que hace suponer que el cártel sigue operando y peor aún, que hasta hoy no hay carpetas de investigación ni tampoco investigaciones o auditorías por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero les había hablado hace un momento de un personaje fuerte dentro de este cartel cuya investigación y divulgación retoma Mario Maldonado, como les dije, y este personaje es Aldo Díaz Pérez, quien, como ya no es raro, se volvió rico de la noche a la mañana, y les cuento cómo le hizo, pero empecemos por saber primero quién es Aldo. Aldo Díaz Pérez se desempeñó como subdirector de venta comercial en Liconza, dependiente de Segalmex, donde aprendió cómo hacer ciertos trucos de magia, como Peña Nieto, mientras supervisaba contratos de producción de lácteos estatales. Es decir, Aldo checaba la legalidad de los contratos con los productores estatales y evidentemente podía decidir ciertas cosas, como a quién comprarle, cuánto pagarle y calidades y cantidades de los lácteos. Y se los digo porque esto fue parte de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación del sexenio pasado, donde se encontró el desfalco de los famosísimos 15 o 17 mil millones de pesos que desaparecieron como por arte de magia mientras Ignacio Ovalle dirigió el organismo. Hoy Díaz Pérez no enfrenta acusación o investigación alguna. Por supuesto, allegados a Díaz Pérez indican que, al igual que él, su familia y colaboradores operan al menos 27 empresas en sectores como el farmacéutico, energético y de construcción. Todas concentran un sinfín de adjudicaciones directas estatales y federales. Díaz Pérez también es socio ni más ni menos que del yerno de Rocío Nale, de nombre Fernando Bilbao Arrieta, y estos dos están relacionados con una empresa que se llama Etomedical y otra llamada Abastecedora de Medicinas y Materiales SADCB, las cuales recibieron adjudicaciones directas por parte de las delegaciones del IMSS en al menos 20 entidades del país entre 2020 y 2024, y uno de los principales problemas con estas empresas ligadas al yerno de Nale, que pareciera que es parte de este cártel, es que los mexicanos pagamos 500 millones de pesos de más, es decir, a sobreprecio, que en algunos casos alcanza hasta el 800%. Por ejemplo, la bleomicina es un tratamiento contra el cáncer. Estas empresas la vendieron por 3.200 pesos por unidad en la delegación del IMSS en Baja California en 2021. Esto a pesar de que en ese mismo año el Instituto Nacional de Pediatría la compró a esta empresa solamente por 329 pesos por unidad. Otro gran ejemplo es la sitagliptina, que es un tratamiento para la diabetes mellitus, segunda enfermedad con mayor prevalencia en el país, pues hay 14.6 millones de pacientes con esta enfermedad. Pues esta medicina tuvo un sobrecosto de 617% en la delegación del IMSS en Morelos y fue vendida por 850 pesos por pieza en 2022, mientras que esa misma medicina en la compra consolidada tuvo un costo de 118 pesos, y para que se den una idea más clara, esta medicina en cualquier farmacia regular puede adquirirse por 330 pesos. Y como es de esperarse, en algunos casos no hay evidencia de que los pedidos fueran debidamente entregados o entregados completos, y como ejemplo de esto tenemos que la delegación de Guanajuato pagó 12 millones de pesos por el anticoagulante postoperatorio llamado enoxaparina, pero solo entregaron 10,000 unidades, cuando en realidad la compra era por 17,000 unidades.
Esto obtenido del portal de transparencia cuya solicitud realizó el medio Animal Político. Ahora, la empresa Etomedical de 2014 a 2020 obtuvo contratos únicamente por 2.824.000 pesos por venta de ropa quirúrgica y material, y no fue sino hasta que María Teresa Muñoz Carabeo, y no se olviden de este nombre, compró acciones de la empresa, que en 2021 obtuvieron contratos por 426 millones de pesos. Lógicamente todos por adjudicación directa, pero antes probaron el modelo, porque en 2020 obtuvieron 16 contratos, también por adjudicación directa, para vender 54 millones de pesos en insumos y medicamentos. Luego, en ese mismo año, las empresas obtuvieron otros contratos por 339 millones de pesos en adjudicaciones directas del IMSS, pero de manera paralela, en julio de 2022, María Teresa Muñoz Carabeo y otro de sus hijos formaron una empresa llamada Abastecedora de Medicinas y Materiales SADCB, como ya les dije. En 2023, Etomedical se registra en el padrón de proveedores de la Sedena con una dirección en San Pedro Garza García, y en ese mismo año fue señalada por Cofepris como proveedor irregular debido a que no permitió la revisión de sus instalaciones, pero al mismo tiempo la otra empresa, abastecedora, ganó contratos por 27.055.000 pesos, igual en contratos adjudicados directamente por el IMSS. Este año, 2025, Cofepris ratificó las irregularidades. Pero no les había dicho, ciudadanos, que María Teresa Muñoz Carabeo y Aldo Díaz Pérez son consortes. Y Aldo Díaz Pérez es socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, y siendo Aldo Díaz amigo de Zoe Robledo, puesto de nuevo en la dirección del IMSS por Claudia Sheinbaum, pues es que nos damos cuenta, así como ven, ciudadanos, que todo está conectado y todos están conectados. Y si aún tienen dudas sobre todas estas participaciones o sobre que esto pueda no ser verdad, les comento que un medio llamado Tiempo TV realizó una investigación donde aparece el nombre de María Teresa Muñoz Carabeo, pues siendo socia de una empresa en Coahuila llamada Comercializadora y Arrendadora La Carbonífera SADCB, la cual fue beneficiada con contratos millonarios de la Comisión Federal de Electricidad. Y no se vayan, aún no terminamos. Durante sus operaciones, Aldo Díaz logró colocar a uno de sus incondicionales cuates de nombre Mateo Pinzón Wolofsky, quien entró a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo bajo la tutela de Eduardo Clark. Pinzón es ex empleado de Etomedical. Pinzón Wolofsky fue despedido de Birmex a finales de 2024, pues tuvo un incidente administrativo, o sea, su primera chamba. Ahora bien, Eduardo Clark es el principal operador de la presidenta para el abasto de medicinas y es cabeza de una subsecretaría que tiene el peso de la compra que nunca hicieron o que no entregaron en el sexenio anterior. Sin embargo, yo dudo mucho que volvamos a tener o tengamos medicinas si trabajamos con las mismas empresas, como es el caso. Que se revise, que se vean las observaciones y si hay alguna irregularidad, pues que se presente. A nosotros lo que nos correspondería son las observaciones de 2023 que se presentan en 2024 o 2025. Solventar esas observaciones y de los años posteriores hay que ver si se solventó esa información. Esto fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, respuesta que dio a pregunta expresa de una reportera que la cuestionó sobre si tenía conocimiento de que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubiera ventas a sobreprecio en materia de medicinas y abundó con esta respuesta. No. Y si hay alguna cosa que alguien presente de alguna observación, pues se revisa. Nosotros no tenemos nada que ocultar. O sea, no somos del pasado o de corrupción, de aquellas épocas donde se compraban medicamentos para el cáncer. Uno muy sonado en Veracruz que tenía agua en vez de medicamento. Nosotros no somos eso y hay transparencia. Esa es la gran diferencia. Háganme el favor. Ya le vamos a presentar a la presidenta Franco Escamilla para que ahora que deje la presidencia pueda hacer un show de stand-up, porque dijo que hay transparencia en el gobierno, que desapareció el INAI.
Y ahora dice que hay más transparencia. En el gobierno donde se han reservado más información que nunca, hay transparencia. En el gobierno que considera que la construcción de un tren y un aeropuerto es de seguridad nacional para no transparentar las cuentas. Ahora sí hay transparencia. Por eso nos vienen diciendo desde hace años, ya van a llegar las medicinas, ya van a llegar las medicinas. Lo dijo hace poquito Claudia Sheinbaum, ya van a llegar las medicinas. Y nosotros vemos cómo siguen saliendo billetes y billetes para las medicinas, y las medicinas no llegan. De eso va esta nota. Y ya saben lo demás que dijo la presidenta sobre que en el periodo de López Obrador se hizo lo mejor que se pudo hacer dentro del proceso de monopolización, así lo llamó, del Seguro Popular. Yo me pregunto, ¿cómo pueden monopolizar un programa social del gobierno? Y mientras les leo lo último que dijo la presidenta, les dejo una imagen. La presidenta con A de ahora sí va a haber medicamentos, pero no sé cuándo, dijo: lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, pero nos gastamos 2,000 millones de pesos en pagar médicos cubanos. Y finalizó diciendo que los gobiernos de la Cuarta Transformación se han centrado esfuerzos en combatir los esquemas de corrupción que operaban en administraciones anteriores, y evidentemente eso no incluye la administración de López Obrador, ¿verdad? O incluso la de Peña Nieto. Ahora, ciudadanos, Claudia Sheinbaum y todos ellos no usan el IMSS, pero se enriquecen del IMSS. Y no estoy diciendo nada más la presidenta o la presidenta, estoy diciendo los políticos, como este güey, sus amigos, sus cuates, sus familias. Ellos no usan el IMSS. Si ellos se enferman, se van a los mejores hospitales del extranjero o de México. Jodidos ustedes que tienen que pagan sus impuestos, que se ganan estos güeyes en la compra de medicinas que no nos dan para el IMSS al que ustedes van, ellos no. Pero se enriquecen del erario, ¿no? Enfermos sin medicinas que ya pagamos. Esto es indignante. Si esto no les indigna, entonces, de verdad, ciudadanos, nos merecemos algo peor que esto. Si esto no nos indigna, si no nos indigna que nos hemos gastado miles de millones de pesos en las promesas de estos güeyes, y las medicinas a la fecha no han llegado. Y según esto iban a eliminar a los intermediarios, ¿no? Este güey es un intermediario. Las medicinas vienen de la India. Este güey las compra y las revende. Y esa era la idea de eliminar la consolidación, o de quitar lo de la consolidación en la compra. Y hoy estamos en este terrorífico dilema de haber gastado tantos miles de pesos y que hasta hoy, en 7 años de gobierno de la Cuarta Transformación, no tengamos respuesta de para cuándo los mexicanos vamos a tener, ya no digas la salud, las medicinas de Dinamarca o las medicinas por las que ya pagamos. Porque este güey, les repito, este güey no va ni Zoé Robledo van al IMSS, ¿eh? Zoé Robledo no se atiende en el IMSS, hasta creen. Si acaso una vez va a sacar ahí una cámara de que él se atiende y todo, pero es puro teatro. Zoé Robledo no se atiende en el IMSS. Es una vergüenza que tengamos que ver notas como esta y que ahora ya también haya un cártel denunciado desde 2023, cuando Andrés Manuel López Obrador todavía era presidente. Y no se trata de venir a decir, es que no hay medicinas. Aquí están las pruebas. Lo dicen en 2023 empleados del IMSS. ¿Qué? ¿Están resentidos? ¿Son neoliberales golpistas? Y ahora en 2024, con esta serie de columnas de Mario Maldonado, nos damos cuenta que todo está conectado. Los hijos de Aldo Díaz, la esposa de Aldo Díaz, que también tiene conexión en otros contratos adjudicados con el Ejército y con Comisión Federal de Electricidad. Señores, ¿ya se dieron cuenta de qué tamaño es este desmadre? Y repito, si no les indigna esto, si no les indigna que hayamos gastado miles de millones de pesos en medicinas que hace 7 años no tenemos, entonces nos merecemos estar peor, de verdad. O ya, Diosito, mándanos un meteorito, por favor. Porque no es posible que seamos tan indolentes a todo lo que les acabo de narrar. No me lo tomen a mal, pero la neta creo que ya va siendo hora de que como que vayamos diciendo algo, ¿no? No sé, piénsenlo. Y con esto, vámonos a los parroquiales.
Anuncios parroquiales. Ciudadanos, bienvenidos a los anuncios parroquiales traídos a ustedes por Porrito Craft. Y bueno, el primer anuncio parroquial es decirles que vengan, otra vez les voy a decir, vengan a Reencuentro Diario de lunes a viernes entre 9 y 9 y media de la mañana. La productora @MonseChavesG en TikTok y en YouTube y su servidor @RAcevedom en TikTok y @Rafa.acevedo aquí en YouTube. Vengan a ver Reencuentro Diario porque hay un nuevo formato, está chingón. Vengan a ver cómo ya vamos evolucionando en ciertos temas en Reencuentro Diario y por supuesto también en Reencuentro. Así es que vengan, compártanos, pónganos de radio si están haciendo alguna otra cosa por la mañana y seguramente ahí vamos a coincidir en este nuevo espacio informativo. Y bueno, el segundo anuncio parroquial, ciudadanos, es invitarlos como todas las semanas a que vengan a la programación de Reencuentro. Para empezar está Toma Clandestina, y Toma Clandestina, que ya va por la tercera parte de Harry Potter. Se puso muy bueno para los fans de Harry Potter. Vayan y vean Toma Clandestina en las cuentas de @abdel.morales, Abdel con doble E, o @amigo del cine. Vengan a huachicolear cine en Toma Clandestina. Y por supuesto también el Rincón de Eddie, que puede ser el viernes, sábado o domingo, dependiendo del horario. Se avisa en Reencuentro Diario cuándo va a ser. Vengan a cantar, vengan a platicar, se pone muy bueno, platicamos de un montón de cosas, y sobre todo para relajarse. Si andan aburridones, si andan sin algo que hacer, métanse al live de Eddie y seguramente se van a entretener un ratito. Y bueno, el tercer anuncio parroquial es que vayan a Porrito Craft. Acuérdense que todo lo que hace nuestra productora es único, es artesanal. Aquí les dejamos el QR para que vayan a Porrito. Ya pasó el Día del Padre, pero pues viene pues alguna otra fecha de cumpleaños, viene también diciembre, pueden ir desde ahorita comprando. Vayan, compren, está muy chingón Porrito Craft y además es de gran calidad, eso se los garantizo. Yo lo certifico, se los digo en serio. Así es que vayan y pues vean qué de nuevo hay para regalar. Y bien, ciudadanos, con esto vámonos directo y sin escalas a la Contrapropuesta Playlist. Contrapropuesta Playlist. Mis queridos ciudadanos, bienvenidos a la Contrapropuesta Playlist traída a ustedes por Index Plus. Y escuchen nada más qué chulada de canción. Grow Again de Abilene está incluida en su disco Winged Dreams de 2021, compuesta por Katie Photoberry y Joshua Spatch. Combina violín, cello, piano y sonidos ambientales para crear una atmósfera introspectiva y emotiva. La canción transmite una sensación de renovación y ha sido utilizada en proyectos audiovisuales por su tono cinematográfico y esperanzador. Es uno de los temas más destacados del sencillo, ideal para momentos de reflexión. Abilene es un cuarteto neoclásico originario de Miami formado por Joshua Spatch, Katie Photoberry, Galen Foto y David Molina. Medio difícil de pronunciar sus apellidos. Su música combina piano, cuerdas y sonidos ambientales con un enfoque cinematográfico y emocional, como ya les dije, y lanzaron este disco Sky en 2020 y Winged Dreams en 2021, destacando por temas como Grow Again. Su estilo evoca introspección, esperanza y ha sido utilizado en cine y televisión. Son conocidos por su fusión de lo clásico con lo contemporáneo. Ciudadanos, se acaba la información, pero no los temas, y cuando son tocados desde el lado ciudadano seguramente vamos a discrepar, pero siempre tenemos que hablar. Así que nos vemos la próxima semana. A nombre de Monse Chávez en la producción de este podcast ciudadano, @MonseChavesG, Abdel Morales en los contenidos, @Abdel.Morales, Abdel con doble E. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedom, todos en TikTok, y les doy las gracias por haber compartido con nosotros este nuevo episodio de Contrapropuesta por Reencuentro, @ReencuentroMX. Y no dejen de suscribirse a mi canal y denle like a este episodio, pero sobre todo compártanlo para que cada vez seamos más y más ciudadanos, haciendo más fuerte
este medio también ciudadano, por lo que no me queda más que recomendarles que escondan las cosas de valor, no se vayan a enfermar, saquen las lanchas, cierren las puertas y ventanas, o si lo prefieren no saquen los brazos porque ya vamos de bajada, así que por lo menos disfruten por lo no votado porque más ciudadano que nunca. Este fue el episodio 20 de la 4ª temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Reencuentro. Tenemos que hablar.